Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 2, mes 7, Segunda de Reyes capítulo 20. Podemos apreciar la enfermedad de Ezequías y el anuncio que le hizo el profeta Isaías de que moriría pronto. Ante tal noticia, su reacción fue de lamento, pero también de oración y lágrimas delante del Señor. Isaías no había cruzado el patio de salida cuando el Señor le manda que se devuelva y le informe a Ezequías que su oración y sus lágrimas habían sido consideradas. Esto es una gran motivación para nosotros sobre la oración, porque el Señor se compadece al ver nuestro dolor y lágrimas. Ezequías fue animado y confortado por el Señor siendo un rey piadoso. No solo vivió, aumentándosele la vida 15 años, sino que la ciudad que gobernaba también fue salvada por el amor de Dios hacia sí mismo y su deseo de ser glorificado. Además, se le dio una señal extraordinaria que consistió en que el sol volvió 10 grados, algo parecido a lo ocurrido en las batallas de la conquista de Canaán de la mano de Josué. Solo el Señor puede hacer que el tiempo se detenga o que el día retroceda. Por tanto, aquí hablamos de una clara intervención suya. Desde el versículo 12 se observa la presencia de mensajeros desde Babilonia a darle regalos al rey Ezequías debido a su enfermedad. Pero el rey, por su soberbia y orgullo, les mostró toda su riqueza y poderío, lo que permitió que Babilonia tomara conocimiento del posible botín en caso de una invasión. Una de las peores decisiones de un rey es revelar riquezas y secretos a los enviados de otro reino, dado que esto favorece y tienta a su propia derrota, algo que lamentablemente tomó su materialización en los hechos cuando los mismos babilonios saquearon y destruyeron Jerusalén, tal como lo anunció el profeta Isaías. Ezequías finalmente murió, pero curiosamente engendró a su hijo Manasés durante el periodo de 15 años en que el Señor le extendió la vida. Capítulo 21. Comienza el reinado de Manasés, quien no solo es el rey más impío que tuvo Judá, sino el que estuvo por más tiempo en el poder, ejerciendo su reinado por 55 años, más de medio siglo. Cayó en la idolatría y el ocultismo, se dedicó a poner agoreros y adivinos, alzó los ídolos que su padre había derribado y alcanzó el máximo de su impiedad pasando a sus hijos por el fuego. Dice el versículo 9, que Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Es decir, sobrepasó los hechos inicuos de su abuelo Acaz, que había sido un rey impío también en esta misma región. Manasés llenó la ciudad de sangre inocente, y llegó a tal punto su maldad y la del pueblo que le seguía, que llegaron a agotar la paciencia del Señor, quien los condenó al exilio, haciendo efectiva la maldición de Deuteronomio capítulo 28. Manasés creció en medio de una casa piadosa. Su padre Ezequías conocía al Señor, siendo que había crecido en el hogar de su padre impío Acaz. Esto demuestra que cada uno debe responder ante el Señor. Muchas veces hay personas que crecen en hogares cristianos, pero se vuelcan al mundo, y otros que crecen en hogares mundanos, pero el Señor los llama a salvación. Cada uno responderá por su propio pecado, y de acuerdo a si reaccionó favorablemente al Evangelio o no. Desde el versículo 19, Manasés tuvo como hijo a Amón, el cual también hizo lo malo delante del Señor. Allí vemos las consecuencias de las obras de Manasés. Sin embargo, Amón solo gobernó 2 años porque conspiraron contra él. Capítulo 22. En los versículos 1 al 2 se relata que en medio de este valle de impiedad surgió Josías, un rey que hizo reformas fundamentales para restablecer la adoración y que se tratarán en el siguiente audio. Salmo 150. En los versículos 1 al 2, este último salmo nos exhorta a alabar al Señor y se nos dan los fundamentos para hacerlo. ¿Por quién es Él? Porque su ser es único y grandioso en majestad, por sus obras maravillosas tanto en la creación como en favor de su pueblo. En resumen, por quién es y por lo que ha hecho. Desde el versículo 3 nos dice también cómo debemos adorarlo, y es con toda creatividad, en medio de la congregación. Dice el versículo 1 que debemos adorarlo en su santuario, y en estos versículos mencionados, del 3 al 5, se señalan una serie de instrumentos que presuponen una alabanza en medio de la congregación de los santos, que es organizada, intencionada y buscando dar la mayor gloria al Señor. Así debe ser nuestra alabanza congregacional, donde el mayor instrumento que debe destacar por sobre todo es la voz de la congregación al unísono, elevándose como una sola alma en adoración al Señor. El versículo 6 termina señalando quiénes deben adorar al Señor, y en resumen es todo lo que tenga vida, no solo los seres humanos, sino todo lo creado debe adorar al Señor. Todo lo que respire alabe a Jah, dice el versículo 6. Esta es una hermosa forma de terminar el libro de los Salmos, que es el himnario de alabanzas del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Es la exhortación a que todo lo que vive adore a Dios, quien nos ha creado por medio de Cristo y también por medio de Él renovará todas las cosas, por el poder de la resurrección que dejará atrás la creación corrompida por el pecado, trayendo a la luz los cielos nuevos y tierra nueva, donde la gloria de Dios lo llenará todo. Proverbios capítulo 18, versículo 9. El negligente se compara con el disipador. Este último literalmente significa en hebreo señor de destrucción. Es alguien que malgasta y que dilapida lo que tiene. El proverbio nos dice que el negligente en su trabajo, aquel que es flojo, perezoso y que hace mal lo que tiene por delante debido a su propia
mea culpa, es hermano de este que malgasta, del que dilapida. Ambos tienen el mismo pecado en su corazón, que es no reconocer el señorío de Dios sobre su vida, sus fuerzas, su tiempo y sus recursos. Roguemos al Señor que nos libre de esto. Versículo 10. El Señor es el más firme refugio de quienes vienen a Él por la fe. Estas son de las promesas que encontramos en la Biblia a las cuales nos debemos aferrar y rogar al Señor en momentos de angustia. Él es torre fuerte como nada ni nadie más lo es, el lugar donde encontramos amparo, al que podemos correr y alcanzar seguridad eterna. Hechos capítulo 21. Desde el versículo 17 podemos apreciar el arresto de Pablo en el templo. El Señor ya le había anunciado que iba a sufrir en Jerusalén, que sería arrestado y perseguido, pero él fue de todas maneras dispuesto a sufrir estas cosas. Podemos presumir que el apóstol Pablo debió haber estado preguntándose cuál sería el momento y la forma en que sería apresado. Primero se dirigió a la iglesia, donde uno de sus ancianos es Jacobo, el hermano menor del Señor Jesús, no el hermano de Juan, quien murió en la primera mitad de este libro, y uno de los discípulos que murió a espada por Cristo. Este Jacobo que se menciona en este pasaje, quien antes había rechazado a Jesús, luego escribiría la carta conocida como la Carta de Santiago, y este nombre Santiago es una mutación de Jacobo cuando pasó al latín. Pablo dio cuenta de todo lo que Dios había hecho entre los gentiles, pero el problema es que muchos de los judíos, incluso creyentes, eran recelosos del apóstol, ya que lo acusaban de menospreciar a Moisés. Esto permite darnos cuenta cómo el antiguo pacto estaba muriendo y se estaba haciendo una transición al nuevo, lo cual se nota entre los mismos discípulos. Es claro que el nuevo pacto ya había sido sellado por la sangre de Cristo, pero aquí nos referimos a cómo fue aceptado y asimilado por los discípulos de Cristo, quienes debían dejar las ceremonias y la lógica del antiguo pacto, y todavía no lo hacían del todo. Los discípulos esperaban todavía que hubiera una distinción entre judíos y gentiles por medio de la circuncisión. Todavía existía el templo y las ceremonias, algunos seguían guardándolas, y tuvo que aclararse a los gentiles que ellos no estaban obligados a estas cosas, en Hechos capítulo 15, en el conocido como Concilio de Jerusalén. Pero los judíos seguían siendo devotos del templo, lo que explica la acusación contra Pablo, ya que él enseñaba que los judíos no debían estar atados a estas cosas tampoco. Pablo humildemente se sometió a la instrucción y el acuerdo de la iglesia de Jerusalén. Él se hizo judío para los judíos, para no causar más alboroto y para poder hablar a los judíos del mismo evangelio, aunque todas estas ceremonias terminarían muriendo cuando el templo fuera destruido, señal de que las cosas del antiguo pacto quedaban atrás tanto para judíos como para gentiles. Luego es posible observar cómo el mismo odio que se había demostrado hacia el Señor Jesús, hacia Esteban y Jacobo, hermano de Juan, ahora se volcó contra Pablo, lo que permite recordarnos las palabras de Jesús cuando dijo: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, en Juan 15:20. Pablo también sufrió la ira homicida de los judíos, y estos últimos con esto también colmaban su pecado y rebelión. El apóstol fue consecuente con lo que había dicho en el capítulo 21, versículo 13, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Que esta sea también nuestra disposición, no creyendo que por ser mártires ganaremos nuestra salvación o el favor de Dios, ni tampoco motivados por un orgullo personal de creernos héroes, sino por una gratitud profunda y un amor verdadero a nuestro Señor Jesús por habernos salvado. Que esa sea nuestra disposición para entregar nuestra vida, para vivir cada día como una ofrenda a nuestro Señor que nos amó hasta lo sumo.